3 sacerdotes desaparecieron de un convento en 1987. 29 años después, un cardenal hace un descubrimiento impactante. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La niebla matutina cubría las colinas verdes que rodeaban el monasterio de San Francisco cuando las campanas de la capilla sonaron por última vez bajo la supervisión de 3 hombres que, ese día, simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Lo que comenzó como una mañana rutinaria de oraciones y trabajo se convertiría en el mayor misterio en la historia de la diócesis de Portland. El padre Michael Thompson, de 45 años, había sido el prior del monasterio durante casi una década. Conocido por su dedicación a los estudios teológicos y su rigurosa administración, Thompson había transformado San Francisco en uno de los monasterios más prósperos de la región del Pacífico Noroeste. Nacido en una familia católica devota de Boston, ingresó al seminario a los 18 años y rápidamente se destacó por su inteligencia aguda y su celo religioso inquebrantable. Junto a él estaban el padre James Michey, de 38 años, responsable de la biblioteca y los archivos históricos del monasterio, y el padre William Foster, de 42 años, quien se encargaba de las finanzas y las relaciones con la comunidad local. Los 3 formaban un trío inseparable, unidos no solo por su vocación religiosa, sino por una amistad profunda que se extendía por más de 15 años desde sus días en el seminario. El hermano David Martínez, responsable de la cocina y las tareas domésticas del monasterio, comenzó su día como siempre a las 5:30 de la mañana. Durante los últimos 8 años, su rutina había sido inmutable: preparar el desayuno para los 23 religiosos que residían en San Francisco, tocar la campana para las oraciones matutinas y asegurarse de que todo estuviera en orden para el día que comenzaba. A las 6:30 horas, Martínez tocó la campana llamando a los hermanos para las oraciones matutinas en la capilla principal. 20 religiosos se presentaron puntualmente, pero notó inmediatamente la ausencia de los 3 sacerdotes principales. Inicialmente, Martínez no se alarmó. Ocasionalmente, los padres tenían reuniones administrativas tempranas o asuntos urgentes que atender antes de las oraciones comunitarias. Sin embargo, conforme transcurrían las horas, la ausencia se volvía más extraña. El padre Thompson jamás faltaba a sus obligaciones sin previo aviso. Sus rutinas eran meticulosamente planificadas y seguidas con una disciplina férrea que rayaba en lo obsesivo. La idea de que abandonara sus responsabilidades era simplemente inconcebible para quienes lo conocían. Después del desayuno, el hermano Charles Wilson, bibliotecario asistente, se dirigió al despacho del padre Thompson para discutir la adquisición de nuevos textos teológicos que habían estado esperando durante semanas. La puerta estaba cerrada con llave. Wilson golpeó varias veces, pero no obtuvo respuesta alguna. Preocupado, decidió buscar a los otros 2 padres en sus respectivos cuartos y oficinas. Los cuartos del padre Michey y del padre Foster también estaban vacíos. Sus camas estaban hechas, pero parecían no haber sido utilizadas la noche anterior. La ropa estaba perfectamente organizada en los armarios, los libros de oraciones en sus lugares habituales sobre las mesitas de noche, y no había señales de prisa o disturbio alguno. A las 10 de la mañana, la ansiedad comenzó a extenderse entre los hermanos como una enfermedad contagiosa. El hermano Martínez tomó la decisión de contactar al obispo Robert Harrison de la diócesis de Portland. Harrison, un hombre pragmático de 58 años conocido por su enfoque metódico para resolver problemas eclesiásticos, inicialmente intentó tranquilizar a los hermanos. El obispo sugirió que los padres podrían haber salido para resolver alguna cuestión urgente relacionada con la iglesia, quizás una reunión no programada con autoridades diocesanas o una emergencia en alguna parroquia cercana. Sin embargo, conforme las horas pasaban sin noticias ni comunicación alguna, su preocupación aumentó considerablemente. A las 2 de la tarde, el obispo Harrison llegó al monasterio acompañado del padre Anthony Rodríguez, su asistente personal y uno de los administradores más competentes de la diócesis. Lo que encontraron resultó completamente desconcertante y contradecía cualquier explicación racional que hubieran considerado durante el viaje. Los cuartos de los 3 padres estaban en perfecto orden. No había señales de lucha, violencia o siquiera de una partida apresurada. Las pertenencias personales permanecían en sus lugares: relojes, anillos, libros de oraciones personales, incluso pequeñas cantidades de dinero en efectivo que cualquier persona habría llevado consigo en un viaje imprevisto. Los automóviles personales de los 3 padres permanecían en el estacionamiento del monasterio. Las llaves colgaban en el cuadro de la oficina administrativa, exactamente donde siempre las dejaban. No había evidencia de que hubieran utilizado transporte alguno para abandonar las instalaciones. Pero fue durante una inspección más detallada cuando el obispo Harrison hizo un descubrimiento que transformó la preocupación en algo mucho más siniestro. En la oficina del padre Thompson, varios documentos financieros importantes habían desaparecido. Los registros de las últimas donaciones importantes,
los informes de auditoría diocesana y más alarmante aún, los archivos relacionados con las inversiones del monasterio habían sido extraídos meticulosamente de los expedientes. El padre Rodríguez notó que el sistema de archivo había sido alterado con una precisión que sugería conocimiento íntimo de la organización documental. No era el trabajo de un ladrón común, sino de alguien que sabía exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. La pregunta que comenzó a formar en las mentes de todos los presentes era aterradora. ¿Habían sido los propios padres quienes habían removido esos documentos antes de desaparecer? Cuando la noche cayó sobre el monasterio de San Francisco, 23 hermanos oraron con una intensidad desesperada por el regreso seguro de sus superiores. Pero en el silencio de la capilla, una verdad más oscura comenzaba a tomar forma. Los 3 hombres que habían dedicado sus vidas al servicio de Dios habían desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo secretos que alguien, en algún lugar, estaba dispuesto a matar para proteger. 24 horas después de la desaparición, el caso oficialmente pasó de ser una preocupación eclesiástica a una investigación criminal formal. El detective Charles Wilson, un veterano de 15 años en el Departamento de Policía de Portland especializado en personas desaparecidas, fue asignado al caso que rápidamente demostraría ser el más complejo y desconcertante de su carrera. Wilson había manejado cientos de casos de desapariciones durante su trayectoria, desde adolescentes fugitivos hasta adultos que simplemente decidían comenzar una nueva vida en otro lugar. Sin embargo, la desaparición simultánea de 3 sacerdotes respetados, sin motivo aparente ni evidencia de fuga voluntaria, presentaba características únicas que inmediatamente llamaron su atención profesional. El detective comenzó su investigación con entrevistas exhaustivas a todos los miembros del monasterio. Cada hermano fue interrogado individualmente sobre las actividades de los padres desaparecidos durante los días previos al 15 de marzo. Los testimonios revelaron un patrón consistente. Los 3 sacerdotes habían mantenido sus rutinas normales, participado en todas las actividades comunitarias y no habían mostrado signos de estrés, preocupación o comportamiento inusual. Sin embargo, el hermano David Martínez proporcionó un detalle que Wilson consideró significativo. Durante la semana anterior a la desaparición, había notado que los 3 padres permanecían en reuniones privadas hasta altas horas de la noche. Estas sesiones se realizaban en la oficina del padre Thompson con las puertas cerradas, algo inusual para hombres que tradicionalmente mantenían una política de transparencia en sus asuntos administrativos. El hermano Charles Wilson, el bibliotecario asistente, añadió otra pieza inquietante al rompecabezas. Los padres habían solicitado acceso a archivos históricos específicos del monasterio, algunos dating back to the founding of the institution en 1923. Particularmente, había mostrado interés en documentos relacionados con donaciones importantes y correspondencia con autoridades diocesanas y del Vaticano de décadas anteriores. La investigación de Wilson en los cuartos de los sacerdotes reveló detalles adicionales perturbadores. Aunque las habitaciones parecían intactas a primera vista, un examen forense más detallado mostró que alguien había registrado meticulosamente cada espacio. Libros habían sido movidos y recolocados, cajones habían sido abiertos y cerrados con cuidado, y pequeños objetos personales habían sido desplazados de sus posiciones originales. Más alarmante aún fue el descubrimiento en la oficina del padre Thompson. Wilson encontró evidencia de que la caja fuerte personal del prior había sido abierta recientemente. El obispo Harrison confirmó que solo los 3 padres desaparecidos conocían la combinación. El contenido de la caja fuerte incluía documentos financieros sensibles, correspondencia confidencial con Roma y registros de donaciones importantes que se remontaban a varios años. La investigación financiera reveló irregularidades que transformaron el caso de una simple desaparición a algo mucho más siniestro. El detective Wilson descubrió discrepancias significativas en los registros contables del monasterio. Durante los últimos 3 años, cantidades considerables de dinero habían sido transferidas a cuentas bancarias que no correspondían a ningún proveedor, institución benéfica o proyecto conocido del monasterio. Estas transferencias, que totalizaban más de $200,000, habían sido autorizadas conjuntamente por los 3 padres desaparecidos. Los documentos de respaldo para estas transacciones eran vagos y carecían de la documentación detallada que caracterizaba todas las demás operaciones financieras del monasterio. El 23 de marzo, 8 días después de la desaparición, Wilson tomó la decisión de contactar al FBI. Las irregularidades financieras sugerían la posibilidad de lavado de dinero o fraude federal, crímenes que excedían la jurisdicción local y requerían recursos investigativos más sofisticados. La agente especial Jennifer Martínez del FBI llegó a Portland 2 días después, acompañada de un equipo especializado en crímenes financieros y casos de personas desaparecidas. Martínez, una investigadora meticulosa con experiencia en casos complejos que involucraban instituciones religiosas, inmediatamente reconoció patrones que habían pasado desapercibidos para las autoridades locales.
El equipo de Martínez comenzó una auditoría forense completa de todas las transacciones financieras del monasterio durante los últimos 5 años. Lo que descubrieron fue un sistema sofisticado de manipulación contable que había estado operando bajo la superficie de las operaciones aparentemente transparentes del monasterio. Las cuentas bancarias destinatarias de las transferencias irregulares pertenecían a empresas de consultoría que, tras una investigación más profunda, resultaron ser entidades ficticias. Estas compañías habían sido establecidas con direcciones falsas y documentación fraudulenta, diseñadas específicamente para recibir y redistribuir fondos sin dejar rastros claros de su destino final. El breakthrough más significativo llegó cuando Martínez descubrió correspondencia interceptada por el servicio postal. Una carta dirigida al Vaticano, enviada por el padre Thompson una semana antes de la desaparición, había sido devuelta por direccionamiento incorrecto. El contenido de esta carta reveló que los 3 sacerdotes habían descubierto algo profundamente perturbador sobre miembros de la jerarquía eclesiástica local. La carta hacía referencia a pruebas documentales de corrupción y actividades ilegales que involucraban a autoridades diocesanas de alto rango. Thompson mencionaba su intención de entregar evidencia comprometedora a las autoridades vaticanas y expresaba preocupación por su seguridad personal y la de sus compañeros. Más inquietante aún, la carta sugería que los 3 padres habían sido amenazados sutilmente para mantener silencio sobre sus descubrimientos. Thompson escribía sobre reuniones privadas con superiores diocesanos donde se les había advertido sobre las consecuencias de hacer públicas ciertas informaciones que podrían dañar la reputación de la Iglesia. El 15 de abril, exactamente un mes después de la desaparición, la investigación había revelado un panorama completamente diferente del que las autoridades habían imaginado inicialmente. Los 3 sacerdotes no habían huido voluntariamente ni habían sido víctimas de un crimen aleatorio. Habían descubierto una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos de la administración diocesana, y alguien había tomado medidas drásticas para silenciarlos. La agente Martínez compiló un informe de más de 200 páginas documentando las irregularidades financieras, la correspondencia comprometedora y las amenazas implícitas que habían precedido a la desaparición. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia circunstancial, aún no tenían pruebas directas de lo que había sucedido con los 3 hombres. Mientras la investigación se intensificaba, Martínez no podía evitar la sensación de que estaban siendo observados. Llamadas telefónicas anónimas sugerían que abandonaran el caso, y extraños accidentes habían comenzado a ocurrir a investigadores involucrados en el caso. La verdad sobre el destino de los padres Thompson, Miche y Foster estaba enterrada en algún lugar, pero las fuerzas que habían orquestado su desaparición aún tenían el poder y la determinación para mantener sus secretos ocultos, sin importar el costo. Casi 3 décadas habían transcurrido desde que los padres Michael Thompson, James Miche y William Foster desaparecieron sin dejar rastro. El caso había quedado oficialmente abierto pero inactivo, archivado en los anales de misterio sin resolver del Departamento de Policía de Portland. Sin embargo, el destino tenía preparada una revelación que pondría en marcha una cadena de eventos que finalmente llevaría la verdad a la luz. El cardenal Timothy Rodríguez había asumido recientemente la responsabilidad administrativa de la diócesis de Portland, llegando desde la arquidiócesis de San Francisco con una reputación impecable por su transparencia y reformas progresivas. A los 62 años, Rodríguez había dedicado su carrera eclesiástica a modernizar las operaciones de la Iglesia e implementar sistemas de rendición de cuentas que prevenían la corrupción y los abusos financieros. Una de sus primeras iniciativas como nuevo administrador diocesano fue ordenar una auditoría completa y digitalización de todos los archivos históricos bajo su jurisdicción. El monasterio de San Francisco, con su rica historia que se remontaba a principios del siglo XX, contenía décadas de documentación que nunca había sido adecuadamente catalogada o preservada digitalmente. Rodríguez había asignado esta tarea monumental al hermano Matthew Anderson, un joven monje de 34 años con formación en ciencias de la información y archivística. Anderson había llegado al monasterio 5 años antes, mucho después de la desaparición de los 3 sacerdotes, pero estaba familiarizado con la historia del lugar y la tragedia que había marcado profundamente a la comunidad religiosa. El proceso de renovación requería una inspección estructural completa del edificio centenario. El 14 de septiembre de 2016, un equipo de construcción dirigido por el contratista Daniel Matthews comenzó trabajos de modernización en el ala este del monasterio, una sección que había permanecido prácticamente intocada desde los años 1940. Durante la demolición de una pared interior que separaba 2 oficinas pequeñas, los trabajadores hicieron un descubrimiento extraordinario. Detrás de lo que parecía ser una pared sólida de ladrillo y yeso, encontraron un espacio oculto que contenía una caja fuerte empotrada de manufactura antigua, aparentemente instalada décadas antes de la construcción de la pared que la había ocultado. Matthews inmediatamente suspendió los trabajos y notificó al hermano Anderson sobre el hallazgo. Anderson, reconociendo la importancia histórica potencial del descubrimiento, contactó directamente al cardenal Rodríguez. Rodríguez llegó al monasterio esa misma tarde,
acompañado de un especialista en cajas fuertes y un notario para documentar oficialmente cualquier contenido que pudieran encontrar. La apertura de la caja fuerte reveló un tesoro de documentos que habían permanecido ocultos durante décadas. Entre los papeles cuidadosamente preservados se encontraban registros financieros detallados que databan desde 1985 hasta marzo de 1987, correspondencia confidencial con múltiples diócesis de la costa oeste, y lo más impactante, evidencia documental de un esquema elaborado de lavado de dinero que involucraba donaciones de la Iglesia. Los documentos revelaban que un grupo de individuos, incluyendo miembros de alto rango de la jerarquía diocesana, habían estado desviando sistemáticamente fondos destinados a obras de caridad y proyectos comunitarios. El dinero era canalizado a través de empresas ficticias y cuentas bancarias offshore, luego redistribuido a inversiones privadas y proyectos de desarrollo inmobiliario que beneficiaban personal y económicamente a los conspiradores. El esquema había sido operativo durante al menos 5 años antes de ser descubierto por los 3 sacerdotes desaparecidos. Los documentos incluían anotaciones manuscritas del padre Thompson detallando sus investigaciones, fechas de reuniones secretas donde había confrontado a los perpetradores, y copias de cartas que había enviado a autoridades superiores de la Iglesia denunciando las actividades ilegales. Rodríguez encontró evidencia de que el entonces obispo Robert Harrison había sido uno de los principales organizadores del esquema. Harrison había utilizado su posición de autoridad para facilitar las transferencias fraudulentas y había reclutado a empresarios locales prominentes, incluyendo a Joseph Harris, propietario de una empresa de construcción, y a Stephen Scott, un desarrollador inmobiliario con conexiones políticas significativas. Los registros mostraban que las cantidades involucradas eran mucho mayores de lo que la investigación original del FBI había determinado. Durante el periodo de 5 años documentado, más de $2 millones en fondos diocesanos habían sido desviados ilegalmente. El dinero había financiado proyectos de desarrollo de lujo, inversiones en bienes raíces especulativos y, en algunos casos, había sido directamente embesled para gastos personales extravagantes. Pero lo más revelador de todo fueron las cartas que los padres Thompson, Miche y Foster habían enviado al Vaticano durante febrero y marzo de 1987. Estas cartas, copiadas meticulosamente antes de ser enviadas, documentaban no solo el descubrimiento del esquema de corrupción, sino también las amenazas explícitas que habían recibido para mantener silencio. Las amenazas habían escalado progresivamente desde advertencias sutiles sobre las consecuencias de dañar la reputación de la Iglesia hasta intimidación más directa que incluía referencias a la seguridad personal de los 3 sacerdotes. Una carta fechada el 10 de marzo de 1987, solo 5 días antes de la desaparición, documentaba una reunión donde Harrison había advertido explícitamente a Thompson que continuing with his investigation would have serious consequences for him and his colleagues. Rodríguez enfrentaba ahora una decisión que definiría no solo su carrera, sino también el destino de la justicia para 3 hombres que habían sacrificado sus vidas por la verdad. Los documentos en sus manos proporcionaban evidencia clara y detallada de corrupción, conspiración y, por implicación, motivo para el asesinato de los 3 sacerdotes desaparecidos. El cardenal pasó esa noche en oración y reflexión, consciente de que las acciones que tomara en los próximos días tendrían ramificaciones que se extenderían mucho más allá de la diócesis de Portland. Al amanecer del 15 de septiembre, había tomado su decisión. Contactaría inmediatamente al FBI y entregaría todos los documentos, sin importar las consecuencias para la reputación de la Iglesia o los individuos involucrados. Pero mientras Rodríguez preparaba su plan para hacer pública la evidencia, no sabía que alguien más había estado observando los desarrollos en el monasterio. Las fuerzas que habían orquestado el silenciamiento de los 3 sacerdotes décadas atrás aún tenían conexiones y recursos, y la aparición de evidencia comprometedora había activado una red de protección que había permanecido dormant pero no destruida. La verdad sobre el destino de los padres Thompson, Miche y Foster estaba finalmente al alcance, pero las mismas fuerzas que habían causado su desaparición estaban preparándose para una batalla final para proteger secretos que, de revelarse completamente, destruirían vidas, carreras y reputaciones que habían sido cuidadosamente construidas sobre una foundation de silencio y complicidad. El cardenal Timothy Rodríguez llegó a las oficinas federales de Portland acompañado de 3 maletas conteniendo la evidencia más comprometedora que la Iglesia Católica había enfrentado en la región del Pacífico Noroeste en décadas. Su decisión de entregar voluntariamente los documentos descubiertos en el monasterio marcaría el comienzo de la investigación criminal más extensa en la historia de la diócesis. La agente especial Jennifer Martínez, ahora con 29 años de experiencia en el FBI y directora de la División de Crímenes Financieros de la oficina de Portland, recibió personalmente al cardenal. Martínez había mantenido un interés profesional en el caso de los 3 sacerdotes desaparecidos durante toda su carrera, revisando periódicamente los archivos y esperando que nueva evidencia emergiera eventualmente. La revisión inicial de los documentos confirmó inmediatamente las sospechas que Martínez había albergado durante décadas. Los papeles no solo proporcionaban motivo claro para el asesinato de los 3 sacerdotes,
sino que también revelaban la existencia de una red de corrupción mucho más extensa y sofisticada de lo que la investigación original había determinado. El análisis forense de los documentos reveló detalles adicionales que habían sido pasados por alto durante la preservación. Utilizando tecnología moderna de análisis de escritura y técnicas de recuperación de documentos, los investigadores descubrieron anotaciones adicionales en los márgenes, fechas que habían sido parcialmente borradas, y números de cuenta bancaria que habían sido deliberadamente obscurecidos. La red de corrupción se extendía mucho más allá del exobispo Robert Harrison. Los documentos identificaban a Daniel Matthews, el mismo contratista que había descubierto la caja fuerte oculta, como uno de los colaboradores principales en el esquema de lavado de dinero. Matthews había estado utilizando contratos de construcción inflados para canalizar fondos diocesanos hacia proyectos ficticios, reteniendo una porción significativa de los pagos como compensación por sus servicios. Joseph Harris, el desarrollador inmobiliario mencionado en la investigación original, había sido el arquitecto financiero del esquema. Harris había establecido una red de empresas ficticias y cuentas bancarias offshore que permitían el movimiento de fondos sin detección por parte de auditores diocesanos o autoridades fiscales. Sus conexiones políticas habían proporcionado protección adicional, asegurando que investigaciones oficiales fueran desviadas o desestimadas antes de que pudieran descubrir la verdad. Pero la revelación más impactante fue la participación de Stephen Scott, quien no solo había estado involucrado en el lavado de dinero, sino que había servido como enlace entre los conspiradores y elementos criminales organizados que proporcionaban servicios de intimidación y enforcement. Los documentos sugerían que Scott había been el intermediario que había coordinado las amenazas contra los 3 sacerdotes y, por implicación, había orquestado su eliminación final. El FBI estableció inmediatamente un equipo de trabajo especializado para investigar los crímenes revelados por los documentos del monasterio. El equipo incluía especialistas en crímenes financieros, expertos en casos antiguos, y analistas forenses capacitados en técnicas modernas de investigación que no habían estado disponibles durante la investigación original en 1987. La primera prioridad del equipo fue determinar que miembros de la conspiración original aún estaban vivos y podrían ser procesados criminalmente. Robert Harrison, ahora de 87 años, residía en un centro de cuidados asistidos en las afueras de Portland. A pesar de su edad avanzada y condición física deteriorada, los médicos confirmaron que mantenía sus facultades mentales completamente intactas. Daniel Matthews continuaba operando su empresa de construcción, que había crecido significativamente durante las décadas siguientes al crimen. Matthews había utilizado los profits de sus actividades ilegales para expandir su negocio y había desarrollado una reputación como uno of the most successful contractors in the Pacific Northwest. Su éxito financiero había sido construido literalmente sobre el foundation de dinero robado y asesinato. Joseph Harris había fallecido en 2003, pero su empresa inmobiliaria continuaba operando bajo la dirección de su hijo, Patrick Harris. Los investigadores determinaron que Patrick no había estado involucrado en las actividades criminales originales, pero la empresa ha continuado beneficiándose de investments realizadas con fondos ilegales durante décadas. Stephen Scott presentaba el desafío más significativo para los investigadores. Scott había desaparecido completamente en 1995, aparentemente anticipando que eventualmente sería descubierto. Los registros oficiales indicaban que había vendido todas sus propiedades, liquidado sus cuentas bancarias conocidas, y abandonado los Estados Unidos. Su paradero actual era completamente desconocido. La tecnología moderna permitió a los investigadores rastrear transacciones financieras y conexiones que habían sido imposibles de detectar en 1987. El análisis de registros bancarios computarizados reveló que el esquema de lavado de dinero había continuado funcionando durante varios años después de la desaparición de los sacerdotes, sugiriendo que los conspiradores habían logrado silenciar la amenaza mientras mantenían su operación criminal. Los investigadores también descubrieron que la operación había sido mucho más extensa geográficamente de lo que habían imaginado inicialmente. Fondos robados de la diócesis de Portland habían sido mezclados con money stolen from religious institutions in California, Washington, and Nevada, creating a regional network of ecclesiastical corruption que había operado sin detección durante más de una década. El 25 de septiembre de 2016, el FBI ejecutó simultáneamente órdenes de cateo en las residencias y oficinas de Harrison y Matthews. Los cateos fueron realizados por equipos especializados entrenados para manejar evidencia antigua y documentación que podría haber been preservada durante décadas. En la residencia de Matthews, los investigadores descubrieron una caja fuerte personal que contenía documentos adicionales relacionados con el esquema original, incluyendo correspondencia personal con los otros conspiradores y más significativamente, fotografías y mapas que sugerían el conocimiento específico de la ubicación de los cuerpos de los 3 sacerdotes asesinados. Los mapas, dibujados a mano y annotated with specific geographical markers, indicaban una propiedad rural en las montañas Cascade, aproximadamente a 60 millas al este de Portland.
La propiedad había pertenecido a Stephen Scott durante la década de 1980 y había sido vendida a un comprador anónimo poco antes de su desaparición en 1995. Harrison, confrontado con la evidencia en su centro de cuidados asistidos, initially negó cualquier conocimiento de los crímenes. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron copias de su propia correspondencia handwritten documentando su participación en el esquema de corrupción, su resolve comenzó a fracturarse. El peso de mantener el secreto durante 29 años, combinado con su falling guilt y la confrontación con evidencia irrefutable, finally broke his decades of silence. El 30 de septiembre, Harrison proporcionó una confesión completa de su participación en la corrupción financiera y admitió conocimiento directo del asesinato de los 3 sacerdotes. Su testimonio confirmó que los sacerdotes habían sido asesinados por orden de Stephen Scott después de que sus amenazas e intimidación failed to silence their investigation. La confesión de Harrison proporcionó el breakthrough que los investigadores necesitaban para localizar finalmente los restos de los padres Thompson, Michie y Foster. Pero mientras se preparaban para la excavación que finalmente revelaría el destino de los 3 hombres, no anticipaban que los secretos enterrados en las montañas de Oregon contenían evidencia de crimes que se extendían mucho más allá del asesinato de 3 sacerdotes idealistas. La verdad completa sobre la red de corrupción and murder que había operado impunemente durante décadas estaba a punto de be fully exposed, y las consecuencias choquearían no solo a la comunidad religiosa, sino a todo el sistema de justicia del Estado. La confesión de Robert Harrison había proporcionado a los investigadores del FBI la información crucial que necesitaban para localizar finalmente los restos de los padres Michael Thompson, James Michie y William Foster. Los mapas encontrados en la residencia de Daniel Matthews indicaban una ubicación específica en una propiedad rural abandonada a 60 millas al este de Portland, en las densas montañas Cascade. La agente especial Jennifer Martínez dirigió personalmente el equipo de búsqueda, que incluía especialistas forenses, antropólogos, arqueólogos criminalísticos y tecnología de radar de penetración terrestre que había sido desarrollada durante las décadas transcurridas desde la investigación original. La operación representaba una de las excavaciones forenses más extensas en la historia del estado de Oregón. La propiedad identificada en los mapas había pertenecido a Stephen Scott desde 1982 hasta 1995, cuando fue vendida a una empresa fantasma poco antes de su desaparición. Durante los años siguientes, la tierra había cambiado de manos múltiples veces, permaneciendo en gran parte sin desarrollar debido a su ubicación remota y terreno difícil. El equipo de búsqueda estableció su base de operaciones en la mañana del 12 de octubre, utilizando equipos de radar para escanear sistemáticamente el área indicada en los mapas de Matthews. La tecnología moderna permitía detectar anomalías en el suelo que podrían indicar excavaciones anteriores, cambios en la densidad del terreno, o la presencia de materiales orgánicos enterrados. Durante las primeras horas de búsqueda, los equipos de radar identificaron 3 áreas de interés que mostraban patrones consistentes con sitios de entierro. Las anomalías estaban ubicadas en una zona boscosa aproximadamente a 200 metros de los restos de una cabaña abandonada que Scott había utilizado como refugio durante sus visitas a la propiedad. La excavación comenzó con protocolos arqueológicos estrictos para preservar cualquier evidencia que pudiera haber permanecido enterrada durante casi 3 décadas. Los especialistas forenses trabajaron meticulosamente, removiendo capas de tierra y vegetación que habían crecido sobre los sitios durante los años transcurridos. La primera excavación reveló restos óseos humanos a una profundidad de aproximadamente 1,5 metros. Los huesos estaban parcialmente preservados debido a las condiciones del suelo ácido de la región montañosa, pero suficientemente intactos para permitir identificación forense. Fragmentos de tela que correspondían a vestimentas religiosas fueron encontrados junto con los restos, proporcionando evidencia adicional de la identidad de las víctimas. Los antropólogos forenses determinaron inmediatamente que los restos pertenecían a un hombre adulto de aproximadamente 45 años de edad al momento de la muerte, consistente con la edad del padre Thompson al momento de su desaparición. Un examen más detallado reveló evidencia de trauma craneal que indicaba muerte por heridas contundentes en la cabeza. Las excavaciones en los otros 2 sitios revelaron restos adicionales que correspondían a las edades y características físicas de los padres Michie y Foster. Los 3 cuerpos habían sido enterrados en tumbas separadas pero cercanas, sugiriendo que habían sido asesinados en el mismo lugar y tiempo antes de ser ocultados en la propiedad remota. El análisis forense de los restos proporcionó evidencia clara de que los 3 sacerdotes habían sido víctimas de homicidio. Además del trauma craneal evidente en todos los cuerpos, los investigadores encontraron evidencia de que las víctimas habían sido atadas antes de ser asesinadas, indicando premeditación y planificación en la ejecución de los crímenes. Pero la excavación reveló algo aún más perturbador que confirmó las sospechas más oscuras de los investigadores. Entre los efectos personales encontrados con los restos estaba una carta sellada en una bolsa plástica que había sido colocada deliberadamente en la tumba del padre Thompson. La carta, escrita en la letra característica de Thompson,
había sido preservada durante décadas en el ambiente protegido del entierro. La carta representaba un testimonio final de los eventos que habían llevado al asesinato de los 3 sacerdotes. Thompson había documentado detalladamente los descubrimientos que habían hecho sobre la red de corrupción, las amenazas específicas que habían recibido, y su certeza de que serían asesinados por su negativa a mantenerse en silencio. Más significativamente, la carta revelaba que los 3 sacerdotes habían logrado hacer copias adicionales de toda la evidencia comprometedora y las habían enviado a contactos de confianza fuera de la diócesis como precaución de seguridad. Thompson había escrito que si algo le sucedía, esas copias serían eventualmente descubiertas y la verdad sería revelada. Esta revelación llevó a los investigadores a reconsiderar completamente el alcance de la conspiración. Si copias adicionales de la evidencia habían existido durante décadas, ¿por qué nunca habían sido hechas públicas? ¿Quién había sido contactado por los sacerdotes y qué había sucedido con esas copias de seguridad? El FBI inmediatamente expandió su investigación para identificar y localizar a los contactos mencionados en la carta de Thompson. El análisis de registros diocesanos y correspondencia personal de los sacerdotes reveló que habían enviado paquetes sellados a 3 individuos: el padre Gregory Martínez en la Arquidiócesis de San Francisco, el hermano Benjamin Clark en el monasterio de Mount Angel en Oregón, y la hermana Nicole Johnson en el convento de las Hermanas de la Misericordia en Seattle. La investigación de estos contactos reveló una verdad aún más perturbadora sobre la extensión de la conspiración y el poder de los individuos involucrados en silenciar la evidencia. El padre Martínez había muerto en un accidente automovilístico en 1989, solo 2 años después de recibir el paquete de Thompson. Sus efectos personales habían sido destruidos en un incendio que había consumido completamente la rectoría donde vivía. El hermano Clark había fallecido de un ataque cardíaco repentino en 1991, a la edad de apenas 52 años. Los registros médicos indicaban que había estado en perfecta salud hasta su muerte súbita e inexplicable. El paquete que había recibido de Thompson nunca fue encontrado entre sus pertenencias. La hermana Johnson presentaba el caso más inquietante de todos. Había desaparecido sin rastro en 1990 durante un viaje misionero a México. Las autoridades mexicanas habían conducido una búsqueda extensiva, pero nunca encontraron evidencia de su paradero o destino. Su desaparición había sido oficialmente clasificada como secuestro probable, pero nunca se había establecido motivo o identificado sospechosos. El patrón de muertes y desapariciones entre todos los contactos de los sacerdotes asesinados no podía ser coincidencia. Los investigadores se enfrentaban ahora a la realización de que la conspiración había sido mucho más extensa y letal de lo que habían imaginado. Los perpetradores habían sistemáticamente eliminado no solo a los 3 sacerdotes originales, sino también a todos los individuos que podrían haber tenido acceso a evidencia comprometedora. El 18 de octubre, 6 días después del descubrimiento de los restos, el FBI arrestó simultáneamente a Robert Harrison y Daniel Matthews. Harrison, a pesar de su edad avanzada y condición frágil, fue formalmente acusado de conspiración, asesinato en primer grado y racketeering. Matthews enfrentó cargos similares, además de obstrucción de la justicia y manipulación de evidencia. Pero mientras los investigadores celebraban el breakthrough en el caso, nuevas revelaciones continuaban emergiendo que sugerían que la red criminal había operado con impunidad durante décadas, eliminando sistemáticamente cualquier amenaza a su existencia. La búsqueda de Stephen Scott se intensificó, pero los investigadores comenzaron a sospechar que él también podría haber sido eliminado por sus propios socios para proteger los secretos que compartía. La verdad sobre los padres Thompson, Miche y Foster había sido finalmente revelada, pero las implicaciones de su asesinato se extendían mucho más allá de 3 vidas perdidas. Una red de corrupción y asesinato había operado sin consecuencias durante 3 décadas, y los investigadores estaban comenzando a descubrir que los crímenes de 1987 habían sido solo el comienzo de una saga de violencia y silenciamiento que había continuado hasta el presente. 8 meses después del descubrimiento de los restos de los 3 sacerdotes, el caso que había permanecido sin resolver durante 3 décadas finalmente llegó a los tribunales. El juicio de Robert Harrison y Daniel Matthews se convirtió en uno de los casos criminales más seguidos en la historia de Oregón, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino por las implicaciones más amplias sobre corrupción institucional y abuso de poder. El fiscal federal Christopher Anderson, asignado especialmente al caso debido a su experiencia en crímenes organizados y conspiraciones complejas, había pasado meses construyendo un argumento legal que abarcara tanto los asesinatos originales de 1987 como las décadas de encubrimiento y eliminación de testigos que habían seguido. La evidencia presentada durante el juicio pintó un cuadro devastador de una conspiración que había comenzado como un esquema de corrupción financiera relativamente simple y había evolucionado hacia una operación criminal sofisticada capaz de asesinato y silenciamiento sistemático de amenazas a su existencia. Harrison, ahora de 88 años y visiblemente frágil, fue transportado al tribunal en silla de ruedas para cada día de las audiencias. A pesar de su condición física deteriorada,
Los especialistas médicos confirmaron que mantenía plena capacidad mental para comprender los procedimientos legales y participar en su propia defensa. El testimonio de Harrison, proporcionado como parte de su acuerdo de cooperación con la Fiscalía, reveló detalles que habían permanecido ocultos durante décadas. Harrison describió cómo el esquema de lavado de dinero había comenzado como un plan aparentemente benévolo para complementar presupuestos eclesiásticos inadecuados a través de arreglos financieros creativos. Stephen Scott había sido el arquitecto intelectual de la operación, utilizando su experiencia en desarrollo inmobiliario y sus conexiones políticas para crear una red de empresas ficticias y proyectos fantasma que permitían el desvío de fondos diocesanos sin detección por auditores externos. Daniel Matthews había proporcionado la infraestructura práctica para el esquema, inflando costos de proyectos de construcción legítimos y creando contratos ficticios para trabajos que nunca fueron completados. Su empresa había servido como el principal vehículo para lavar los fondos robados de la iglesia y devolverlos a los bolsillos de los conspiradores. Pero el testimonio más impactante de Harrison se relacionaba con los eventos específicos de marzo de 1987. Harrison describió las reuniones tensas donde los conspiradores habían discutido qué hacer sobre la investigación de los 3 sacerdotes. Inicialmente, habían intentado intimidación y amenazas para silenciar a Thompson, Michie y Foster. Cuando las amenazas fallaron y los sacerdotes continuaron con sus planes de exponer la corrupción a las autoridades del Vaticano, Scott había propuesto una solución más permanente. Harrison admitió que había estado presente durante la planificación del asesinato de los 3 hombres, aunque afirmó que había objetado las medidas extremas. El testimonio reveló que los asesinatos habían sido ejecutados por asociados criminales de Scott, individuos con experiencia en violencia y eliminación de evidencia. Los 3 sacerdotes habían sido atraídos a la propiedad remota bajo el pretexto de una reunión para negociar su silencio, solo para ser asesinados al llegar. Matthews proporcionó testimonio corroborativo que detalló su papel en la eliminación de evidencia y el encubrimiento que había seguido a los asesinatos. Matthews había utilizado su equipo de construcción para excavar las tumbas y había proporcionado apoyo logístico para la operación de eliminación. Pero quizás la evidencia más condenatoria provino de la eliminación sistemática de los 3 individuos que habían recibido copias de respaldo de evidencia de los sacerdotes asesinados. Harrison y Matthews detallaron cómo Scott había rastreado a cada contacto y había arreglado sus muertes para que parecieran accidentales o no relacionadas con los crímenes originales. El padre Gregory Martínez había sido asesinado cuando su automóvil había sido saboteado, causando un accidente que parecía accidental. El hermano Benjamin Clark había sido envenenado con una sustancia que causó un paro cardíaco, y la hermana Nicole Johnson había sido secuestrada y asesinada durante su viaje misionero a México. La búsqueda internacional de Stephen Scott había continuado durante el juicio, pero los investigadores no habían podido localizarlo. La inteligencia sugería que había escapado a un país sin tratados de extradición con los Estados Unidos y había estado viviendo bajo identidades falsas durante más de 2 décadas. Sin embargo, durante la segunda semana del juicio, los investigadores recibieron información de que Scott había sido encontrado muerto en un área remota de Colombia, aparentemente asesinado por asociados desconocidos. Los detalles que rodearon su muerte sugerían que había sido eliminado por sus propios contactos criminales, posiblemente para evitar que fuera capturado y potencialmente proporcionara testimonio contra otros individuos involucrados en la conspiración. El juicio duró 6 semanas, durante las cuales el jurado escuchó testimonio de más de 40 testigos, incluyendo miembros sobrevivientes del monasterio, investigadores tanto originales como contemporáneos, especialistas forenses y familiares de las víctimas. La evidencia documental llenó más de 500 documentos, cronando 3 décadas de corrupción, asesinato y encubrimiento. El 28 de junio de 2017, después de apenas 4 horas de deliberación, el jurado encontró culpables a Harrison y Matthews de todos los cargos. Harrison fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, efectivamente una sentencia de muerte dada su edad avanzada. Matthews recibió una sentencia de 50 años en prisión federal. Las familias de los padres Thompson, Michie y Foster habían esperado casi 30 años por justicia, y aunque las condenas no podían restaurar a sus seres queridos, la resolución proporcionó una medida de cierre que había parecido imposible durante las décadas de incertidumbre. El cardenal Timothy Rodríguez oficialmente reconoció a los 3 sacerdotes como mártires por la verdad y transparencia dentro de la Iglesia Católica. Sus nombres fueron añadidos a un memorial en el monasterio de San Francisco, donde son recordados anualmente durante un servicio especial honrando su sacrificio. Los fondos recuperados durante la investigación, incluyendo propiedades e inversiones compradas con dinero robado de la Iglesia, fueron devueltos a la diócesis y distribuidos entre organizaciones benéficas que los sacerdotes habían apoyado durante sus vidas. El monto recuperado totalizó más de $5 millones, significativamente más de lo que había sido inicialmente robado debido a décadas de crecimiento de inversiones.